Hola, hola, muy buenos días, gente linda, buenos días, queridos hermanos y amigos. Reciba un cordial saludo de su amigo y servidor en Cristo Jesús, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Este es un día maravilloso, este es un día de paz, un día de gloria, un día de bendiciones, aún en medio de cualquier circunstancia adversa en la cual nos pudiésemos encontrar. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía oye, porque usted todavía ve, porque usted todavía habla, porque usted todavía palpa, porque usted todavía puede pensar, porque usted todavía puede caminar. Aleluya. Gloria al Señor. Y aún personas que puedan encontrarse privadas de uno de estos elementos que he nombrado. ¿Sabe por qué? Porque todavía usted respira. Amén, gloria al Señor. Entonces hay motivos para agradecer al Señor. Queremos continuar con este estudio que nosotros estamos realizando pues eh, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, es que lo que es descubriendo lo eterno en el principio de todo lo creado. Nosotros habíamos pues ya hablado en 3 o 4 oportunidades anteriores sobre este tema y queremos proseguir en este mismo tema pues para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios y pedimos su dirección, su, su dirección para poder hacerlo de una manera pues expedita, limpia, clara y ceñidos a la verdad. Amén. Gloria al Señor. Nosotros decíamos que todo, absolutamente todo lo que relata la Biblia en su generalidad, cosas como el pecado, el hombre, el pecado del hombre, la caída, la expulsión del huerto, el peregrinaje del hombre sobre la tierra, la defensa de Cristo, su sacrificio, la reconciliación con el Padre, la salvación, como también la condenación, o en este sentido, pues culpabilidad, escogitamiento y todo lo que nos relate el libro de Apocalipsis, lo que decíamos, la batalla del Armagedón, todo esto se dio allá en el principio de la creación, amén, antes de la fundación del mundo. ¿Qué es antes de la fundación del mundo? Antes, cuando nosotros nos referimos a antes de la fundación del mundo, no nos estamos refiriendo a señalar de alguna manera, por fijar de alguna manera allá en Génesis 1:1, no, ahí no es el principio del mundo. Cuando dice antes de la fundación del mundo, se está refiriendo antes de Génesis 2:4 o 2:5, antes de Génesis 2:5, no antes de Génesis 1:1, no, ni antes de Génesis 2, 1, 1:20, 1:15, 1:18, 1:25. No. Antes de la fundación del mundo se refiere, leyéndolo espiritualmente, se está refiriendo antes de Génesis 2, 4 o 5. A eso se refiere el Señor. A eso se refiere la palabra. Entonces, nosotros fuimos escogidos antes de, por decir, el escogitamiento, cuando el libro de la carta a los Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Se está refiriendo no a antes de Génesis 1:1, está refiriendo a antes de Génesis 2, 4 o 5. A ese tiempo se refiere, ¿ya? Antes de la fundación del mundo. Aquí no se refiere a Génesis 1:1, se refiere a Génesis 2, 4 o 5, nada más. Antes de la fundación del mundo. Fundación no es lo mismo que creación, decíamos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Otra vez digo, fundación es materialización de lo espiritual. Por tanto, cuando dice que en Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, es que nos escogió antes de la materialización.
no antes de la creación, sino antes de la materialización. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habría de escoger? ¿Por qué Dios habría de escoger? Si antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la materia, se supone imaginariamente de que todo estaba bien, de que no había pecado, de que no había para qué escoger, porque nadie había pecado. Podemos imaginarlo y suponerlo de esa manera, leyéndolo textualmente. No existía la razón coherente para escoger. ¿Por qué? Porque antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que todo se vaya se vaya constituyendo en materia, no había pecado, no había hombres físicos como nos somos ahora, no había árboles físicos como los hay ahora, no había animales físicos como los hay ahora. Por tanto, no había razón coherente, humanamente pensándolo, no había razón para escoger. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos escogió? Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué habría de escoger? ¿Por qué Dios habría de escoger? Escoger significa separar, hacer a un lado una cosa de otra. ¿Bien? ¿Por qué Dios habría de hacer esto antes de la formación del mundo? ¿Por qué Dios habría de hacer esto? ¿Y en qué parte de la Biblia escrituralmente ponemos este periodo de escogitamiento de Dios? ¿En qué lugar de la Biblia lo podríamos poner este periodo de escogitamiento de Dios? Entonces, aquí es donde yo digo, antes de Génesis 1.1 o después de Génesis 1.31. ¿Cuándo escogió Dios? ¿Antes de Génesis 1.1 o después de Génesis 1.31? ¿Cuándo escogió? Después de Génesis 2.5. Aleluya. O después de Génesis 2.5. ¿A qué parte en el espíritu o periodo en el tiempo se refiere Efesios 1.4? ¿A qué parte? ¿A qué parte en el espíritu o periodo en el tiempo se refiere Génesis 1.4? Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros podemos meditar aquí de que fue, ya lo hemos dicho, ya nos referimos a esto, de que ese escogitamiento del cual habla Efesios 1.4 se refiere al periodo bíblico en el tiempo, podríamos decir, entre Génesis 1.31 y Génesis 2.5. En ese periodo de tiempo Dios escogió. Otra vez les hago recuerdo, ¿por qué habría de escoger? Si no había razón para escoger. No había razón para escoger. Porque aquí Dios se está refiriendo a escoger entre cosa buena o cosa mala, entre seres buenos y seres malos. Es lógico entender esto. Dice Efesios que Él nos escogió en Él, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, supondríamos que no había mal, no existía el mal que originara un escogitamiento.
Pero como sí dice la Biblia que escogió, entonces significa que sí hubo un mal antes de la materialización de las cosas. Por ende, es lógico entender que entonces el pecado, la caída, la transgresión, la rebelión se dio antes de que todo comenzase a materializarse. El pecado, la caída, la transgresión, la rebelión se dio antes de que todo comenzase a materializarse. ¿Y cuándo se comienza a materializar todo, bíblicamente hablando? A partir de Génesis, después del 6. Génesis 2:6. A partir de Génesis 2:6 comienza a materializarse las cosas. Entonces, si el pecado estuvo antes, significa que el pecado estuvo entre Génesis 1:31 y Génesis 2:5. Porque antes de Génesis 1:31 tampoco podríamos decir que había pecado. ¿Por qué? Porque hasta el 30 el Señor dice, incluso en el Génesis 2:1, 2 y 3, el Señor habla de que terminó los cielos y la tierra y todo estaba bien hecho en gran manera. Ahora, cuando el Señor expresa esto de que todo estaba bien hecho en gran manera, ya estamos en el día 7. Ya estamos en el día 7, o sea, en el periodo de reposo. Ya estamos en el día de reposo. Entonces, antes del 1:30 no podía ser, porque el Señor dice que ahí terminó todo y todo estaba bien hecho y bien hecho en gran manera. O sea, antes del 30 imposible. Antes del 30 imposible. Pero significa que hubo un periodo de tiempo para nosotros en este tiempo, que ya tenemos tiempo medible, pero en aquel tiempo no existía el tiempo, ya. Pero para poderlo entender nosotros tenemos que encasillar en un tiempo, ¿verdad? Entonces, el pecado, la caída, la transgresión, la rebelión del hombre y ángeles, incluido el que sabemos, se dio al promediar Génesis 1:31 y Génesis 2:5. Y ese tiempo, ese periodo de tiempo, ese espacio entre Génesis 1:31 y Génesis 2:5 es el periodo de reposo. O sea, la transgresión se dio en el tiempo de reposo, que es, como decíamos, de millones de años. De millones de años. Ese tiempo de reposo fue un periodo de millones de años. ¿Para qué? Para nosotros poderle encontrarle una explicación coherente y correcta a la existencia de la Tierra, que es comprobado de que tiene un aproximado de 8.600 millones de años. Meditando en el Espíritu podemos acercarnos a la verdad de que fue después de Génesis 1:31. No puede ser antes porque no existe nada de dónde escoger. Y fue antes de Génesis 2:5 porque este versículo en adelante Dios comienza a fundar. A fundar. ¿Qué es fundar? Darle forma. Darle forma. Amén. O sea, fundar, darle una forma a lo creado. Darle forma a lo creado. Materializar lo creado. Observemos, crear es inmaterial, o sea, espíritu. Y fundar es materializar. ¿Amén? ¿Cómo nos escogió Dios? Después de crear,
antes de fundar, o sea, entre. El Señor nos escogió. Antes de crear, no es. Y después de fundar, tampoco es. Entonces es entre el término de la creación y el principio de la fundación. Entre, que lo podemos darle un significado de entre al principio al final de la creación, y al principio de la fundación. O sea, entre creación y fundación. Ahí fue el escogitamiento. Amén. Gloria al Señor. Todo esto se dio entre Génesis 1:31 y Génesis 2:4, 2:5. En este espacio escritural es el periodo que consideramos se dio todo y que este periodo fue de millones de años. Aleluya. Tengan presente en todo momento en su mente este pasaje de la Biblia. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros fijar esta verdad, nosotros nos vamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde el Señor, ¿por qué relata? ¿Por qué se relata así en la Biblia? El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Son frases, palabras trascendentales para nosotros entender esto. El cordero. Cordero significa, es un símbolo de sacrificio, de humildad, de entrega, de mansedumbre. Amén. Y sabemos que el Cordero, ese es Jesucristo. ¿Por qué se lo llama Cordero? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no Dios? ¿Por qué no llamarlo Dios o simplemente Jesucristo o Emanuel o Yahshua, Jesús, el Mesías? ¿Por qué no denominarlo así? ¿Por qué llamarlo el Cordero que fue inmolado? Cordero, que fue inmolado. Ya hemos dicho que inmolar significa sacrificar, matar, ofrendar, quemar, sacrificar, ¿verdad? Eso significa inmolar. El cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? ¿Desde hace 2024 años? No. Dice, desde antes de la fundación del mundo. Hemos explicado hasta la saciedad que es fundar, no es crear. Fundar es diferente a lo creado. El Señor de Génesis 1:1 comenzó a crear hasta Génesis 1:30, 1:31, si usted quiere avanzar un poquito más. Y el Señor comienza a fundar lo creado a partir de Génesis 2:6, 2:7. ¿Amén? Gloria al Señor. Tiempo de creación para llegar de forma ordenada, coherente y creíble a la edad de la tierra, un tiempo o etapas, ya lo hemos dicho también, cada día una etapa de millones de años, cada día una etapa, el día 1 una etapa de millones de años, día 2 millones de años, otra etapa, así hasta llegar al día sexto, un día sexto de millones de años y otro periodo, otra etapa, el tiempo de reposo, el día de reposo, también de millones de años. Así nosotros podemos llegar a una
comprensión coherente de la edad de la tierra y el por qué nosotros viéndolo en el Espíritu podemos leer así de esta manera para ir coherentemente entrelazando los tiempos bíblicos y la edad cronológica, física, real de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tiempos o etapas, séptimo día o día de reposo de creación, hay que observar esta etapa que profundizando en el Espíritu podríamos considerar que fue de larguísimo espacio en el tiempo. Génesis 2, 1 al 4, también tiempo espiritual de larga duración. Creación y fundación, creación y fundación ya sabemos que es dos cosas diferentes, ¿verdad? Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Nosotros podemos ir notando esta verdad basada en la realidad. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tiempo volveremos al principio. En su debido tiempo, nosotros volveremos al principio de todo lo creado y que todo lo que es materia será destruido. El Señor, por causa del pecado, materializó todo. Todo estaba terminado, como ya lo hemos dicho, todo estaba terminado y bien hecho en gran manera. Hasta Génesis 1:31, Génesis 2:1. Amén. Todo estaba terminado y hecho. Y ahí se acababa todo. Cuando el hombre peca, ahí, en ese periodo de tiempo, el hombre peca, Dios para buscar un camino, una brecha de salvación para nosotros los seres humanos y para toda la creación, Dios comienza a hacer la materia, a lo espiritual darle un cuerpo material para encerrar así en la materia, encerrar el pecado de la naturaleza. Amén. Del hombre espiritual. Amén. Gloria al Señor. Nosotros pues leemos pues en las escrituras de que el Señor se hizo un cuerpo. El Señor se hizo un cuerpo a semejanza de pecado para encerrar el pecado en el cuerpo, en la carne. Se hizo semejante a los hombres, hombre de pecado, para encerrar en la carne al pecado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea. O sea, se vuelve a lo perfecto. El Señor, usted se da cuenta que el Señor siempre nos está llamando a una vida espiritual, a una vida espiritual, a una vida espiritual siempre. ¿Por qué? Porque es hacia allá que tenemos que regresar. No podemos quedarnos en la materia. El Señor fijó un tiempo para la materia. Un tiempo, diríamos, este tiempo de materia, podríamos nosotros llamarlo tiempo de reflexión. Y al final de este tiempo de reflexión, nosotros tomar una decisión, decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero permanecer eternamente en espíritu? Amén. Sí, se vuelva, dice que la materia será destruida, o sea, se vuelve a lo espiritual sin que exista la materia, o por lo menos no materia como la que existe hoy. Amén. Nada en absoluto. Dios casi que a través de toda la Biblia nos emplaza, nos exhorta a ir a lo espiritual. En todo tiempo el Señor nos está diciendo espiritual, 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 o sea, inmaterial. Vivir en el Espíritu, guiados por el Espíritu, nacidos del Espíritu, buscar las cosas de arriba, las cosas del Espíritu. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. En el Espíritu es el que vivifica. No temáis a lo que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Amén. Aún en el antiguo pacto, toda acción terrena tenía un principio espiritual. Aún en el antiguo pacto, toda cosa terrena tenía un principio en Dios.
Tenía un principio en lo espiritual, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión podemos dejar de esto? Dejar en claro con esta observación y explicación de que la rebelión de Satanás, ángeles y el hombre se dieron después de Génesis 1:31. Y más concreto podríamos decir que en el periodo del reposo, o sea, otra vez entre Génesis 1:31, Génesis 2, 4, 5, amén. ¿Por qué aquí? Antes no podía ser porque Dios no había terminado de crear. Mucho más después tampoco, porque Dios comienza a materializar todo, amén, que es en sí la razón de la materialización. O sea, el pecado es la razón. El pecado es la razón de que Dios le comience a dar materia a lo que Él había creado perfecto, bien hecho y en gran manera. Amén. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. O sea, la causa de la materialización es el pecado. ¿Por qué y para qué? Porque Dios es imposible de que se equivoque. Y para salvar lo que se había perdido, salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, no. Nosotros vemos en los evangelios también esta frase, ¿verdad? Que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, no los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Amén. Gloria al Señor, para salvar lo que se había perdido. En otras palabras, para arrastrar hacia la materia el pecado del espíritu. Dios lo puede hacer y era necesario hacerlo. Lucas 3:8 dice que Él puede levantar hijos a Abraham aún de entre las piedras. O sea, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No hay impedimento para Dios. No le dice nada a esto. Es que Dios jamás será vencido y lo que Él ha dicho y hecho, así se queda, tal cual, sea para bien o sea para mal. Y si Él creó los cielos y la tierra y para eternidad, es que así será, para eternidad. Más, para encapsular el pecado en la carne, o sea, en la materia, sin, aleluya, sin materia no hay posibilidad de salvación del espíritu. Sin materia no hay posibilidad de salvación. Fíjense que la materia, diríamos, es causa del pecado. Y la materia es la encapsulación del pecado. La materia es la bodega del pecado. Pero sin materia no hay posibilidad de salvación. Porque entonces el pecado se quedaría eternamente y para siempre en el ente espiritual. Para poder salvar todo lo espiritual, lo que fue creado en espíritu a semejanza de Dios mismo, Dios hace la materia para llevar hasta allá, encapsular ahí, embodegar ahí todo el pecado del hombre y poder salvar lo que había sido creado a imagen y semejanza de Él mismo. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí. Aleluya. Continuaremos con más de esta poderosa palabra de nuestro Dios en estos tiempos finales. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, por tu infinita gracia, por tu infinita, oh Señor, mi Dios, cobertura, por tu infinita alianza con nosotros. Oh Padre querido, por tu pacto eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, mis queridos hermanos. Nos estamos despidiendo, pues, su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GC. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.